¿Empezamos? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. Acá se están riendo ya. Les cuento que es una mesa divertida. Bueno, estamos reunidas para propiciar un diálogo entre 3 escritores y 3 escritoras y 2 editoriales. Son Luna, voy a ir de izquierda a derecha, Luna Miguel, Raquel Tejerina, Fernando Chula. Las editoriales son Concreto y Beatriz Viterbo y las moderadoras somos Valentina Celaya y yo, Lucía de Leone. Estamos todos muy contentos de participar de esta actividad inscrita en este evento que es la FED en su emisión 2024. La mesa se titula, tiene un título así como muy, es un hit me parece. Hubo gente que me preguntó qué significaba, vamos a tratar de decírselo en un ratito. Narraciones del deseo, donde la lectura se vuelve espacio para ensayar el amor y la muerte. Bueno, entonces la propuesta, les vamos a contar cómo nos vamos a manejar. Primero, Valentina va a presentar a los autores y autoras. Después de eso, antes de la charla, cada autora va a leer un fragmento de su novela o de su libro para poner en clima. Este fragmento lo iban a elegir ellos en función del concepto y el espíritu de la mesa, ¿no? Narraciones del deseo. Así que será una sorpresa para nosotras también qué fragmentos eligieron de sus libros. Y después sí, empezamos con una serie de preguntas generales y cada autora va a ir respondiendo o dando su punto de vista acerca de lo que pensamos Valentina y yo para entrevistarnos. Así que ahora le paso la posta a mi compañera Valentina Celaya. Bueno, hola a todos. Paso a presentar a los autores para que quienes no conozcan un poco de ellos. Luna Miguel nació en 1990 en Alcalá de Henares, España. Quizás un micrófono. Sí, bueno, levanto un poquito provisoriamente de la mesa. Luna Miguel nació en 1990 en Alcalá de Henares, España. Es escritora y trabaja como editora en Penguin Random House. Publicó libros de poesía masculina y un amor español. A ver, un segundito. Entonces, esperamos el micrófono. Un poquito de paciencia. Vamos a esperar a la llegada de los micrófonos y no repetimos. Un poquito de paciencia. Ya vienen. Como la coyunta. Mientras vienen los micrófonos, volvemos a agradecerles que estén acá porque sabemos que es todo un esfuerzo venir un viernes por la tarde. Así que muchísimas gracias. Bastante llena la sala, ¿verdad que sí? Para homenajear a estos autores y estas casas editoriales que también se atreven a la edición independiente. Bueno, yo vengo en nombre de Viterbo, quería decirlo. De lo concreto. Fue muy lindo también pensar el trabajo previo de trabajar entre nosotras, de hablar, de repetir el cambio, de lectura acelerado. Porque no nos conocíamos, Valentina y yo, y nos conocimos a través del WhatsApp. Pero no perfecto, ¿viste? Por favor, apaga su celular. O por lo menos póngalo bajito. No, si la atienden tienen que hablar para todos. Para todos.
Bueno, hagan de cuenta que no dije nada. Buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo les va? Muchas gracias por estar acá. Estamos reunidos para propiciar un diálogo entre tres autores, autoras, de izquierda a derecha, Luna Miguel, Raquel Tejerina y Fernando Chulac. 3 libros, respectivamente, Leer Mata, La Stalker, y 3 meses, 1 año y 2 editoriales, Concreto y Beatriz Viterbo. Vuelvo a decir que estamos muy contentas de participar de esta actividad inscripta en un evento de la envergadura de la FED 2024. La mesa se titula Narraciones del Deseo, donde la lectura se vuelve espacio para ensayar el amor y la muerte. Bueno, es un título muy sugestivo, esperemos que tengan muchas ganas de escucharnos. Y les cuento cómo vamos a proceder. Primero, Valentina Celaya, de Concreto, va a presentar a cada autor, a cada autora. Luego, cada autor, cada autora va a leer un fragmento breve de su libro para ponerlos en clima, para que sepan más o menos de qué va. Y son fragmentos que ellos y ellas eligieron, así que va a ser una sorpresa para todos y todas. Son fragmentos elegidos en función del espíritu de la mesa, es decir, alrededor del deseo. Y luego vendrán algunas preguntas generales, paraguas, para que hablen entre ellos. Y hay un cierre sorpresa que no se las vamos a anticipar. Así que les paso a Valentina. Buenas tardes y bueno, gracias a todos por estar acá. Paso a presentar a los autores. Luna Miguel nació en 1990 en Alcalá de Henares, España. Es escritora y trabaja como editora en Penguin Random House. Publicó libros de poesía, poesía masculina y Un amor español. Es autora de los ensayos El coloquio de las perras y Caliente. Escribió el monólogo teatral Ternura y Derrota. Es autora de la novela El funeral de Lolita. Hoy nos conversa sobre su libro inclasificable Leer Mata, que se publicó en varios países como España, Chile, México y Colombia. Gracias a Ediciones Concreto la tenemos circulando en Argentina. Fernando Chulac nació en Buenos Aires en 1980. Con Tilde Cruz ganó el premio de novela Gombrowicz y fue finalista del premio Fundación Medife Filba. En 2008 publicó Jauría y 3 meses, 1 año es su última novela. Raquel Tejerina nació en Buenos Aires en 1976. Es escritora y una de las directoras de Salvaje Federal, un proyecto de distribución de literatura de provincias. La Stalker es su primera novela. Bueno, y después de la presentación pasamos a este momento de lecturas para entrar un poco en clima, para que conozcan quienes no tuvieron la oportunidad de leer los 3 libros, para que sepan un poco de qué va cada uno de ellos. No sé quién quiere arrancar. Bueno, acá Raquel determinó que es Fer, así que... Este es el libro que consigue en Beatriz Viterbo. ¿Qué está? De 28. De 28. ¿Y concreto? Ay, no sé cuál es el documento. Lo buscan. Concreto, vayan. Cuando lea Luna, ya traen el libro de Luna. Dale. Bueno, elegí 2 partes. Básicamente es una novela que es bastante fragmentaria, con lo cual lo que buscaba mostrar es eso, es el tono básicamente, y lo que me parece que más responde a esta idea del deseo. La primera parte que voy a leer es justamente el inicio de la novela. El ladrido del perro me despabila. No sé en qué pensaba, si es que pensaba en algo. Solo que había puesto el bife en la plancha, que la plancha ya estaba caliente, y que un instante después, cuando ladró el perro, el bife estaba quemado. Desde hace 1 año que los segundos, los minutos y las horas son todos lo mismo. Reacción de Maillard, dijo que se llamaba. Toda una explicación muy sofisticada para explicarme el gustito ese que le sacaba la comida cuando se caramelizaba. Y yo le pedía que lo explicara de vuelta, todo otra vez. Me daba el ejemplo con carnes, sobre todo con carnes, pero también con pan, con distintas verduras y hasta con arroz. Ella podía hacer que alguien se tentara hasta con un plato de arroz. Como cuando la tele pierde señal. Una escena, un tipo que habla, un partido de fútbol, un documental sobre tortugas, lo que sea. Y de un momento a otro, lluvia. Así se va mi cabeza. Pierdo señal.
una idea, un recuerdo, una palabra y de repente lluvia. ¿Cuánto dura la lluvia? ¿10 segundos? ¿5 minutos? ¿Cuánto hasta que para y vuelvo a la escena, si es que vuelvo? Sé que pensaba en algo, no sé en qué, y que el ladrido me despabiló. El bife quemado. Apago el fuego. Como un reflejo, no como una decisión. Si lo hubiera pensado, si hubiera sabido lo que hacía, habría bastado con dar vuelta al bife para que al menos uno de los dos lados saliera bien. Caramelizado era, no quemado. Caramelizado tampoco. Maillard, decía, se reía de mí, ella. Vuelvo a prender la hornalla, doy vuelta al bife. Lluvia. ¿Cuánto tiempo pasa entre la primera imagen, la gracia con que ella hacía todo, apoyaba el bife en la plancha como si apoyara a un bebé recién nacido en la cuna, y la última, un instante antes de que el perro me despabile, el delantal atado a su cintura? Pasa un segundo, un minuto o lo que sea necesario para quemar también el otro lado del bife. Un poco más. Lo que va pasando después es que este personaje encuentra una mujer que él supone, o no se deja en todo claro, que es la mujer reencarnada o en un nuevo cuerpo al que no le puede dar nombre. Entonces hay una nueva mujer que para él es Julia, su Julia. ¿Cómo? Mira, la verdad. Hay dos Julias. Es más alta que, quizás unos años más joven, no muchos. Es delgada, ella también. El pelo suelto por los hombros, más corto que el de. Y hay arrugas, pero están borrosas. Los labios apretados y borrosos. Los dientes parejos y borrosos. Todo borroso ya. Lidia me alcanza un pañuelo. Mierda. Cuando me quiero acordar, la vista renovada, un paisaje abierto, Julia aparece frente a mí. El tiempo no se detiene, solo mi cerebro. El tiempo no se detiene, se funde. Quisiera que mi cabeza se callara para escucharla respirar. Respira, para animarme a dar un paso. Está ahí, para tocarla. Está acá. El que reacciona es el perro, que no sabe de dudas y de pensar y de enredar lo que no hace falta. Le sube las dos patas y Julia lo recibe como un abrazo de bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar acá. Voy a leer un fragmento y voy a intentar no spoilear, pero lo mismo que Fer, para que se note un poco el tono del texto y bueno, del personaje. A Tomás lo había conocido en un boliche. La hacía reír. A los dos les gustaban los mismos escritores, los mismos músicos. Hablaron y tomaron toda la noche. Hicieron miles de planes, lugares a donde iban a ir, cosas que iban a compartir. Se besaron mucho, rieron, magia. La otra mitad pensó en ese momento en el que aún creía en las medias naranjas. Prometieron verse esa misma semana. Fijaron día y hora, solo faltaba el lugar. Él la llamaría en la semana y listo, vivirían el amor. Tomás era periodista y le había dicho que trabajaba en Telam. Su primer gran amor era periodista, así que lo tomó como una señal. Pero Tomás no la llamó. Julia, segura de que algo terrible había pasado, rezaba para que solo haya perdido su teléfono. A pesar de que todas sus amigas le decían, dale, no te quiere llamar, fue solo una noche. Déjalo pasar, ella estaba segura. Había algo distinto, solo ellos entendían la conexión. ¿Por qué dejar pasar así a quien podría ser el amor de su vida? Tal vez esta era la primera prueba que tenían que superar. El destino siempre había intervenido a su favor, o eso creía ella. Y como aún no existía Facebook, pero Julia ya era Julia, averiguó con lo que podía. ¿Dónde quedaba Telam? Buscó en internet, a 5 cuadras de su trabajo. Señal más clara no había. Llamó a Telam para preguntar por un empleado que era periodista y que se llamaba Tomás. Señora, acá no sabemos cuántos Tomás hay. ¿Pero no hay manera? ¿No me puede pasar con algún sector? No, señora, necesito que me diga un apellido y en qué área trabaja. Volví a llamar a los 10 minutos cambiando la voz.
Disculpe, tengo que pasar a ver a un viejo amigo que me pidió que lo vaya a buscar en un horario del almuerzo, pero no recuerdo la hora. Y no sé, no me está atendiendo el teléfono. No sé si no tiene señal. Ah, sí, es que acá tenemos poca señal. El horario de almuerzo para los empleados de planta es de 13 a 14. Muchas gracias. Inmediatamente contactó a Cecilia. Me tenés que acompañar. Por 2 días estuvieron haciendo guardia detrás de un árbol, mirando y esperando a que Tomás apareciese. El plan era perfecto. Ni bien él aparecía, ellas salían de su escondite, se los cruzaban y... ¡Qué sorpresa! ¿Qué andas haciendo por acá? Trabajo a 5 cuadras, ¿y vos? Acá. ¿No te acordás que te dije que trabajaba en Telam? Aunque sabía que pensar en posibilidades atenta contra el futuro real, a la noche no podía evitar soñar con que la conversación seguía. Qué bueno, Julia, que el destino nos cruzó. No sé cómo pude perder tu teléfono. Tuve 3 días horribles sin saber qué hacer, cómo encontrarte. Ella sonreiría. Él la abrazaría y la besaría en plena calle del microcentro, al mediodía, enfrente a todos sus compañeros. Al tercer día de guardia, a Cecilia ya no le parecía gracioso. Dale, vamos a comer, ya fue. Entonces lo vio irse con 2 más. Ahí está, dijo, y salió corriendo. Corrió entre la gente. Cuando lo tuvo a 2 metros le gritó, Tomás, Tomás. No se daba vuelta. Lo alcanzó. Le agarró el hombro con fuerza. Tomás. Un hombre que no era Tomás giró y la miró asustado. Discúlpame, me equivoqué. Volvió sobre sus pasos con la cabeza agacha, levantó la vista y vio a Cecilia apoyada en el árbol, descostillada de la risa. No lo buscó más. 2 meses después, estaba en un boliche y lo vio en la barra. Se acercó pensando cómo no le hizo caso a las señales. Era obvio, ahora todo era claro. Al llegar a Tomás y saludarlo, él la miró desconocido. ¿Tomás? Él pareció buscar en su memoria unos segundos hasta que sonrió. Hablaron un rato y luego Julia, ¿cómo te va en el trabajo? En Telam, ¿no? Él la miró y le dijo no, en Clarín. Julia lee esta historia en el cuaderno de cosas que no debo volver a hacer. ¿Qué tal? Qué felicidad estar aquí acompañándoos para hablar de cosas deseosas. Mi personaje principal no tiene nombre, así que lo llamaré Julia para entrar en sintonía. Y como es catalana le pondremos Julia. Una lectura amorosa. Se piensa mucho en las parejas de escritores, pero no tanto en las parejas de lectores. Con su exmarido hacía eso mismo, escribir. Cada uno desde un cuarto, desde una ideología, desde un sueño irreconciliable. Lectores enemigos. Formaban una pareja de escritores clásica, así se veían ellos, así les veía la gente, y así, a la manera clásica, se divorciaron. Ahora, con su amante, la dinámica es distinta, y aunque ella admira su escritura, lo que sobre todas las cosas ansía es mirarle leer. En la introducción española a Poesía completa de Li Qinsao, la traductora Pilar González España explica que esta mítica poeta china, nacida alrededor del año 1084, estaba casada con el bibliófilo Zhao Mincheng, con quien compartió no solo creación poética, sino también trabajo de erudición. Juntos acomodaron una casa con 10 estancias repletas de libros que compraban, leían, que criticaban y que aprendían de memoria. ¿Quién para?, se dice. ¿Cómo aspirar a eso, a esa paz? Es una lectura amorosa lo que ahora necesita, una lectura hecha con y por amor. Mirarle leer colma su corazón. Le había visto hacerlo desnudo, en la cama, con la correspondencia de Flaubert en la aplicación de Kindle. Le había visto hacerlo colocado de LSD, con un gran ejemplar de La broma infinita entre las manos, convencidísimo de que durante ese viaje delirante se lo acabaría. Le había visto hacerlo en un paso de cebra, mientras se daban la mano subiendo por lavapiés hacia alguna librería del centro de Madrid en la que uno y otro podrían gastarse 100 o 200 euros en un santiamén.
Le había visto hacerlo quemándose la nuca al sol en la terraza del rincón. Le había visto hacerlo durante horas en su casa, ya fuera subido en la bicicleta estática o en la máquina de correr o de pie o dando vueltas circulares sobre la columna de su recibidor. Le había visto hacerlo sudado o recién salido de la ducha o en un parque, un pollete de una estación de metro, una cafetería. ¿Leemos?, le preguntaba él a veces. ¿Te apetece que nos sentemos a leer ahí?, le preguntaba ella. ¿Una horita más de lectura? ¿Follamos y volvemos a leer? Le había visto leer borracho, le había visto leer dormido, le había visto leer enfermo, le había visto leer un libro y luego abandonarlo destrozado al darse cuenta de que aunque fuese en otra edición, eso él ya lo había leído antes. Le había visto leer en el baño de un hotel de Úbeda mientras cagaba, justo como en esa escena del Ulises en la que James Joyce sienta a Leopold Bloom en el retrete, leyendo sentado en calma sobre su propio olor que subía. Eco Umberto recupera esa escena en un momento de la memoria vegetal, donde sugiere que no se lee solo con el cerebro, porque se lee con todo el cuerpo. Por eso con un libro lloramos, reímos y al leer un libro de terror se nos ponen los pelos de punta. Porque incluso cuando parece hablar solo de ideas, un libro nos habla siempre de otras emociones y de experiencias de otros cuerpos. Eco Umberto asegura que hay una relación directa entre el acto de la lectura y nuestra fisiología. Si eso es cierto, piensa ella, leer en casa de su amante, con el cuerpo siempre caliente y los muslos siempre temblorosos, la oxitocina siempre revolviendo sus entrañas, la había convertido de súbito en una suerte de lectora amorosa, dispuesta siempre con ternura a convertir su acto más íntimo y solitario en un trabajo de erudición compartida. Ya está. Bueno, muchas gracias. Qué buenos los fragmentos que eligieron. Yo dije, ojalá que Raquel elija lo de Telam. Me encantó esa parte. ¿Viste? Yo le mandé un mensaje antes. Es verdad eso. Bueno, yo voy a hacer así como... voy a dar algunas ideas que pensamos con Valentina y después Valentina va a ir a las preguntas directas, ¿sí? Bueno, Leer Mata de Luna Miguel abre con una frase que es título, que dice morir de amor. ¿Qué quiere decir con eso exactamente? Te lo dejo, Luna, para que después lo pienses. Y pensamos algunas ideas en relación con las otras dos novelas, ¿no? A partir de esta apertura del libro de Luna, que es tan fuerte y que nos hace pensar en el deseo en distintas formas, pensamos... Bueno, podría ser este personaje como el de Fernando, ese alguien que se deja estar en la desidia, perdido, sin saber hacia dónde encarar el rumbo de sus días, sin saber si el tiempo pasa como pasa para todos los demás, sin saber quién es, quién era. Bueno, esto te lo dejo, Fer. Puede ser ese morir de amor, Raquel, te lo dejamos también. Puede ser alguien que lleva su vida a la dependencia absoluta de un otro que apenas conoció y que ahora persigue en un estado de hipervigilancia a través de las redes, de las calles, por donde vive, de datos que va consiguiendo y apuntando en un cuaderno como Julia. Ahora son todas Julias, ¿no? Bueno, esto pensamos un poquito para dar inicio a las preguntas que las va a hacer Valentina. Ustedes después dirán si están de acuerdo o no, si morir de amor tiene que ver con eso o no. Bueno, en un primer bloque para pensar las preguntas, lo que pensábamos con Lucía es en estos tres libros como una narrativa del secreto, donde los personajes muestran costados de la humanidad que habitualmente no se muestran y que generan cierta incomodidad por ser políticamente incorrectos, podríamos decir. Entonces nos interesaba pensar en eso alrededor de la construcción de cada uno de sus personajes principales, cómo fue y qué dificultades presentó. En el caso de Luna en particular, la pregunta sería ¿cómo pensaste este ensayo novelado, pero en tercera persona? Si hubo una decisión muy pensada justamente, o cómo surgió ese formato para este libro.
Bueno, no tengo ni idea de cómo surgió. Bueno, sí que lo sé porque leí a Alan Pauls, leí su ensayo que tiene en Ampersand sobre la lectura, que está escrito en esa tercera persona, donde él se desdobla y siente que su yo escritor es distinto a su yo lector, que en algún momento esos yo lector y yo escritor se tocan y se juntan, pero para poder retratar a su yo lector, sobre todo a su yo niño lector o a su yo adolescente lector, tenía que narrarlo en tercera persona. Esa idea me sirvió mucho, evidentemente, para copiarle descaradamente, pero también yo me preguntaba qué pasa con mi yo amante desquiciada, ¿no? Porque ese personaje, esta falsa Julia de leer Mata, sí, ¿no? Esta falsa Julia encuentra muchas maneras de desdoblarse y no solo es lectora, no solo es escritora, sino que también es muchos tipos de amantes, ¿no? Siente muchos tipos de amor y eso le genera conflicto, y por eso creo que cuando una habla de sí misma en tercera persona puede parecer que es por ego o algo así, pero yo creo que es también para distanciarse y poder analizarse desde la distancia, ¿no? Bien, bueno, pasando a Raquel, la pregunta sería ¿cómo fue construir una protagonista que entra en este estado de hipervigilancia, ansiedad, persecuciones por este hombre que vio una sola vez en su vida, y qué complejidad te trajo la construcción de este personaje en el sentido de que te genera cierta distancia, sí, se sale de como dice en la contratapa Selva Almada, con esto de es una feminista que se va hacia los bordes. Bueno, ¿cuál fue la complejidad en la construcción de Julia? Y esa fue la complejidad. No, me parece que para mí como escritora era mucho más interesante intentar en este momento abordar un personaje mujer que no sea políticamente correcto, porque creo que eso lo creo personalmente, creo que las mujeres, bueno, somos un montón de cosas y también somos Julia. Entonces, una mujer, aunque no se muestre empoderada, también puede ser feminista, ¿no? El personaje no, ningún lado, ningún momento, no dice ni que es feminista, tampoco dice que no lo es, pero para mí es parte del mismo universo. Entonces, me parecía interesante poder mostrar como una cosa distinta, capaz la más vergonzosa muchas veces de las mujeres, que para mí no es vergonzoso, pero puede sonar vergonzoso. Y lo más difícil de construirlo es que no se vea la intención, que no se vean los hilos, ¿no? Eso fue para mí como escritora lo más difícil, ¿no? Poder lograr que no se le vean los hilos y que naturalmente uno pueda pensar o reflexionar esto que con mucho amor escribió Selva en la contratapa. Y en ese sentido, ¿sentís que el humor fue un aliado desde el primer momento? ¿Pensaste de forma consciente en traerlos? ¿Fue saliendo? Sabes que no, y como que para mí no tenía humor, y la primera vez que leí, la gente se reía y yo decía, ¿qué se ríen? ¿Por qué se están riendo? Como que se reían, y yo decía, se ríen. Y después, bueno, sí, me di cuenta que tenía como que no fue para nada una intención. También es maravilloso cuando pasa eso, ¿no? Que no hay una intención, sino como que las cosas van sucediendo. Sí, es una voz que yo trabajé muchos años y que bueno, que tiene como una particularidad, un humor y qué sé yo, pero para mí no era para reírse. Claramente sí era para reírse, y el humor después me di cuenta que claramente jugó inconscientemente para mí, me dio esta cintura para poder exponer al personaje en ciertos lugares que no quede grotesco. Bueno, y para Fernando, la pregunta es, ¿qué recursos te fueron útiles para construir este personaje que está por fuera del mercado, por fuera del sistema productivo, por fuera de los cuerpos deseables? Y también teniendo en cuenta que el humor aparece como una vía de escape quizás más sutil, pero se desliza en momentos de cierta confusión. Sí, específicamente lo que es el humor, arranco por el final. Tanto en la novela de ella, en este caso en la mía,
que para mí es un tema súper interesante en la literatura en general. La forma de abordar el humor en la literatura es totalmente distinta que en otras disciplinas. Es un humor que no está en el gag, que no está en el remate, sino que está a veces en la incomodidad, a veces en lo distinto. Uno se ríe de nervios a veces, no necesariamente porque haya un chiste o una situación de por sí cómica, a veces es grotesco. Algo que por fuera de la literatura quizás la reacción no sería de risa. Eso como primera reflexión de cómo funciona, y lo que ella decía, me quedé pensando recién, de las reacciones que eran inesperadas, porque probablemente no haya tenido una intención de humor. No es lo que conocemos como comedia eso. Eso es lo primero que se me viene a la mente. Después específicamente lo que es la construcción del personaje, lo que probablemente llama la atención o encuentro, bueno, por esto fuera del mercado, fuera de tantas condiciones tan habituales que vemos en la literatura, es que sea un viejo, lisa y llanamente un viejo, no un adulto mayor, sino un viejo. Y lo digo en esos términos a propósito porque no está maquillada la vejez, no se oculta que, por ejemplo, además de que tiene un problema con el alcohol este personaje, no se oculta que el tipo se mea, como se mean cualquiera que tome de más, y muchos que tienen ya, que son viejos, iba a decir de edad, no, que son viejos. Digo, es algo que me parece que necesitamos ponerlo en palabras. Entonces, si yo hubiera ido por eufemismos, hubiera sido lisa y llanamente una mentira el personaje. Entonces es un personaje viejo, con dolores, que duerme mal, con olores, con todo lo que hace y que yo voy a hacer, ojalá, si llego, ojalá sea un viejo con olor, que me meo encima y todo eso, que es lo que nos pasa. Eso fue lo primero que a mí me interesó en la construcción del personaje. Y por otra parte yo también lo puse en ese momento de la vida, porque es un personaje que pierde a su mujer, y es muy distinto perder al compañero de uno a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, que ya cuando uno dice, esto era lo último. Esto era, yo pensaba llegar al final y el final se me precipitó. No tengo tiempo de cambiar, no tengo tiempo de hacer una reevaluación. Entonces, en ese barajar y dar de nuevo que tiene este personaje, quizás no va por los carriles tan tradicionales, porque bueno, encuentra una mujer que la asume que es su mujer. No, pero justamente, me parece que más que la intriga, a mí lo que me interesaba era eso, era pensar qué lugar ocupa la otra persona y cuánto lo constituye a uno la otra persona. Eso es un poco la reflexión que a mí me interesaba. Esto que decís vos me parece que tiene que ver con nuestros tres textos, sí, con todas las Julias. Parece que son todas la misma, ¿no? Que fueron pasando de libro en libro. Porque sí, hay una mirada del otro en los tres personajes, hay una mirada del otro que es importantísima, y cómo el otro lo construye a las Julias, ¿no? Digo, en tu texto, Luna, es súper claro, si bien ella es una voz que tiene su propia voz, siempre está como atravesada, bueno, mismo lo que leíste, está atravesada por la mirada construida, por la mirada del otro. Y a mí me pasó también, cuando Alvador le construyó el personaje, que claro, eso es súper interesante, ¿entendés? Cómo lograrlo o intentar lograrlo. Lo mismo que dice Fer de este hombre, ¿no? Que sin esta mujer parece que como que no pudiese existir y se tiene que inventar una mujer o esta misma, creer que sí. Bueno, igual medio que vivir es así, ¿no? Todos nos creemos porque si no podemos seguir existiendo. Pero creo que sí, que en los tres textos eso, no, bueno, ese es el mío, en el de ellos está logrado, en el mío cara que también. Sí, además, hilándolo con lo del humor, me ha interesado mucho tu visión, porque estos días, con otras compañeras que me he ido cruzando también por distintos eventos de la ciudad, hablábamos de la lectura erótica también, ¿no? Ya que estamos en el tema del deseo, ¿no? Que yo creo que deseo y humor también están muy relacionados. Mi tesis es que una no puede intentar
igual que no puedes intentar provocar la risa, tampoco puedes intentar provocar el deseo con la escritura, ¿no? Yo confío más en una lectura erótica que en una escritura erótica, ¿no? Y del mismo modo el humor, como bien has dicho, tú no lo pretendías, pero provocabas, eran los lectores o los oyentes, ¿no? Los que lo sentían, ¿no? Y eso tiene que ver también, al fin y al cabo, con, rizándome el rizo, ¿no? Es lógico que tengamos personajes preocupados por la compañía y por la mirada del otro cuando nosotros somos escritores que si somos graciosos, si somos eróticos, si somos deseados o deseantes, es gracias a la mirada de los lectores, ¿no? Es decir, es imposible que creemos personajes que no necesiten la mirada del otro, porque ser escritor es necesariamente necesitar la mirada del otro, ¿no? Ahí somos humanos y dependemos del otro, ¿no? Hay otra cosa que para mí cruza las tres novelas, sobre todo las de ustedes dos, creo, no es porque me quieras desatar el tema, pero que es esto de qué es lo que las une a partir del deseo, qué tipo de deseo es la que cruza las tres novelas, porque la realidad es que el deseo está en toda novela, es lo que hace avanzar cualquier historia, no estas tres nada más. Entonces, ahí yo me quedaba como girando en falso. Bueno, el deseo está puesto en las tres y eso es lo que las unifica de alguna manera o que las liga. Pero si el deseo está en todas, ¿qué es lo que las liga especialmente a estas tres? Que, bueno, en el caso tuyo, hay como una suerte de especulación, una suerte de salto hacia adelante en las lecturas a partir del deseo. Esto me lleva a la otra, lo cual me lleva a la otra. Entonces el motor está puesto en ese deseo. En su Julia, el deseo es puramente especulativo, en el suponer que hay algo por delante que justifica ese avance, que lo motoriza, y la realidad es que no se sabe si existe o no, es pura especulación. Eso me parecía que era una forma distinta, al menos de deseo en estas novelas, que en otros deseos de buscar ir en función de un objetivo, ir en función de una pregunta esencial. Eso lo diferenciaba de ella. Y en la tuya también, porque él tiene el deseo de creer, de una mujer que no sabemos si existe. Sí. O sea, pero bueno, al final lo único que sirve es desear igual, ¿no? Porque todo lo demás... Sigue siendo el motor. Bueno, no, está bien. Estaba escuchando. Raquel, yo me reí muchísimo con tu novela. La leía en el subte y me reía sola y me miraban. Hasta carcajadas me daban algunas escenas, así que quiero que lo sepas. La escena de Telam me mata. O sea, ella yendo a buscarlo al tipo que es de Clarín. Bueno. Muy buena. Bueno, ahora ya estuvimos hablando un poquito de las voces que construyen, de los puntos de vista, de los personajes, y también nos queríamos detener un ratito a reflexionar sobre los escenarios que construyen, ¿no? No es por spoilear, pero son siempre, les cuento, en los tres casos aparecen lugares, topografías de la asfixia, ¿no? Del encierro, aunque sean espacios al aire libre, con lluvia, con sol, con amplitud, siempre son figuraciones espaciales nebulosas. Y a mí me parecía importante detenernos en esto porque esos espacios que oprimen, esos espacios que parecieran ir contra el deseo, son los espacios deseados finalmente. Hay escenas en las que los narradores de sus textos dicen quería volver a casa, ¿no? En el caso tuyo, Raquel, la elección de pasar una noche mirando series y comiendo comida chatarra con los gatos encima, ¿no? O en el caso tuyo, Fer, que además el escenario que vos construís tiene un referente real, que es este pueblo sumergido, si querés contarlo, que es la toponimia que aparece en tus novelas, ¿no? Villa Pecuén, que lo pueden ir a visitar, tiene todos unos mitos, unas fábulas. Fue un pueblo devastado por una inundación del que quedó solamente ataúdes y pedacitos de cosas, ¿no?
Entonces la pregunta, y en el caso tuyo, Luna, también parecieran ser distintos modos del ahogo, incluso la lectura como un escenario de la asfixia, ¿no? Por esa relación que vos decías tan corporal, tan visceral con lo que se lee. Entonces la pregunta que les queríamos hacer era: ¿cómo eligieron esos espacios? ¿A qué obedeció? En el caso tuyo, Raquel, pensaba que son varios espacios, porque está la ciudad de la City, la ciudad porteña, está también el PH con ese pasillo largo para ir a abrir la puerta, está la bañadera, está las redes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo fueron construyendo esos espacios y qué pasa con el deseo en esos espacios que son en general, podríamos decir, expulsivos, ¿no? Bueno, eso. Claro, es que yo creo que todos los espacios son expulsivos. Hasta el hogar. Sí, Totalmente el hogar. Todo, aunque sepamos que estamos, todo nos expulsa, ¿no? En cierto modo. Y precisamente quizá provocar el deseo es precisamente provocar el arraigo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Producir ese arraigo en un lugar que quizá nos esté expulsando. Quizá aquí no tenga tanto sentido, pero para mí durante la escritura sí que lo tenía. El libro mío empieza en la ciudad en la que yo me crié, que ni siquiera es donde nací, ni siquiera es donde ahora tenga casa, porque se vendió y ya no tengo posibilidad de vuelta, ¿no? Pero para mí, íntima y secretamente, todo lo que escribo, absolutamente todo lo que escribo, tiene que tener un poquito de Almería, que es la ciudad en la que yo me crié, ¿no? Entonces, ese lugar que me expulsó, porque ya no estoy, porque ya no tengo casa, porque ya no tengo familia, porque ya no hay nada, ¿no? Ese lugar que ya no existe, existe gracias a que escribo sobre ese lugar. Y entonces, para mí, el deseo con respecto al espacio tiene que ver también con eso, ¿no? Con la posibilidad de crear yo un lugar imaginario que existe, pero que sigue siendo imaginario, porque es el lugar que a mí me da cierta paz. Es un lugar de expulsión, pero de paz. Sí, por lo que decís es como que trasladaras ese espacio originario a cualquier otro espacio de escritura. Sí. Siempre hay un resto de ese espacio primario, ¿no? Sí, sí. Y luego también algo que me ha preocupado, no sé cómo lo veis vosotros, ¿no? Pero también huir de, al menos, no sé si es generacionalmente o qué, pero en España muchas autoras que están escribiendo ahora, parece que estamos huyendo de Madrid y de Barcelona, ¿no? Como espacios desde los que escribir, ¿no? Huir de la ciudad y volver a otros espacios, ¿no? Y eso también me interesaba, porque al final el espacio fundamental del libro es una biblioteca, la biblioteca mental del autor, de la lectora o protagonista, de la falsa Julia. Pero también me apetecía, yo como habitante de Barcelona, yo vivo entre Madrid y Barcelona precisamente, como mi día a día sucede en esas dos ciudades que están gentrificadas, también literariamente hablando, sí, parece que uno tiene que escribir siempre una novela que suceda o en Madrid o Barcelona, ¿no? También me interesaba poder huir de ahí, ¿no? Y poder ir a ese borde, que al final es mi borde también, ¿no? Y es donde yo me he criado. Qué loco que digas esto, porque en la Argentina se está hablando mucho del centro y los bordes en la escritura. Entonces me parece que no sabía que pasaba también eso. Festejo la escritura de los bordes, por así decirlo, y creo que hay algo que también nos pasa como al margen de los escenarios que creemos en nuestros libros. Digo, hay algo que nos pasa a nosotras como escritoras, esto que decís vos, ¿no? Digo, vos como escritora estás atravesada por este lugar, y sabes que cuando te escuchaba yo decía, claro, yo también, porque yo estoy terminando otro texto en donde también remito a mi a mi lugar de infancia. En este libro también hay algunas cosas de mi familia, digamos, aunque no es mi familia, hay cosas de mi familia en esa casa, en ese lugar que es distinto. Y capaz que es el de menos ahogo, ¿no? Ahora que lo pienso,
Entonces me parece, claro, interesante pensar que me pasa lo mismo si me acabo de dar cuenta. Pero con respecto a lo que me preguntabas vos, yo creo que lo que tiene esta Julia, bueno, es que es súper neurótica, entonces todo el tiempo parece que está huyendo hasta de ella misma. Entonces, no sé, su casa o mismo un baño, hay una escena en el baño que está con un tipo ahí, es como, puede ser, la expulsa, pero también como es donde quiere volver. Pero después hay una escena que ya está abajo de la cama tapándose, como cuando estás así y te tapas y estás abajo, no, quiero estar abajo, no me puedo meter abajo porque es un sonido, pero me metería abajo de la cama, como todo es horrible y no quiero estar ni acá. O en realidad ella no quiere estar en ningún lado, digamos, después se va de viaje, va a Estados Unidos pensando que eso va a cambiar algo y bueno, ¿no? Entonces los lugares para mí sirven, en el caso de Julia, sí son totalmente, la expulsan de todos lados, porque cuando uno está así, todo te expulsa. Pero hay un circuito urbano que recorre este personaje que está muy bien logrado, ¿no? Todo el viaje a la florería, o cuando va a recorrer en busca de este chico, ¿no? Eso lo trabajaste mucho, ¿no? Sí, yo pensé un mapa de verdad. Me imaginaba. Sí. Pensé un mapa de decir, bueno, esta persona vive acá, digamos, no sé dónde vive ella, pero más o menos les puedo decir dónde vive, como las calles, y dónde vive él. Entonces, a raíz de eso, yo miraba lo que pasaba en esas calles, que igual lo podía haber inventado, ¿no? Pero digo, yo veía que había una pizzería ahí. Entonces decía, si hay una pizzería, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, ¿no? Y calculaba el tiempo, no sé, para mí estuvo, cuando uno está escribiendo, está todo el tiempo, me pasa a mí, como que estás todo el tiempo pensando en eso. Entonces, si yo hacía que se conocían en la FED, pensaba, venía acá, miraba los árboles de enfrente, miraba esto, decía, y estaba así, como una loca, pero porque, bueno, cuando yo escribo, y cuando no también, pero cuando escribo más, entonces sí, hay como, bueno, hay un puesto de flores y ahí van disparando como situaciones, y después, obviamente que no, hay otras cosas que vos vivís. Yo siempre digo que Julia es todas las mujeres que yo conozco, o sea, tiene... no sé, ella se juega un solitario, una cosa por ejemplo, ella juega un solitario cuando no sabe qué hacer, juega un solitario por sí o por no, para ver qué hacer. Eso es algo que hace mi amiga Vani, que me parece como, estás re loca, no voy a jugar un solitario, tengo como una locura. Y así todo de millones de mujeres que conozco en una, por eso es tan fuerte. No, y pensaba el espacio de las redes, o sea, insisto en eso porque es fundamental la stalker, justamente. Yo decía, es una genia de las redes, cómo iba uniendo, ¿no? Los Facebook con esto. Yo digo, ¿cómo eso lo sabés hacer? Eso ¿Lo estudiaste? no existía TikTok cuando la escribí, si existía TikTok, hacía concha. Sí, no, bueno, no, sí, pero escúchame, todo el mundo está atravesado por la tecnología hoy en día. Las redes es un espacio de encuentro, de búsqueda, de relación. Digamos, yo creo que Julia es un personaje de 30 y pico de años, no dice la edad, pero bueno, si fuera sub-20, casi que es la única manera de relación, como hay mucha cosa ahí. No se pierdan las escenas cuando mandan mensajes y no les contestan rápido y si están las rayitas leídas o no, porque te hacen sentir, bueno, no soy la única, ¿no? Que me pasan estas cosas con las redes. Bueno, y gracias. El otro autor, con Villa de Pecuén, contanos, que yo les cuento que se fue a visitar el lugar, que hizo todo un trabajo etnográfico. Un detalle sobre el texto de ella es que es mucho más fácil armar el mapa físico del lugar que el mapa mental del personaje. El mapa físico, aunque no está descrito, es totalmente claro, el mapa mental es una encrucijada total. Yo con Villa Pecuén en realidad lo conocí hace muchísimos años, 2005, 2006, no lo sé, ha cambiado poco desde ese momento. Para los que no saben, Villa Pecuén, en un lugar muy turístico, tenía aguas termales, y casi que de un momento a otro se inunda. Hay poco tiempo para evacuar el pueblo, con lo cual se puede visitar hoy. Están las casas casi en las mismas condiciones, pero derruidas por el salitre, por la suba del agua. Y lo interesante es ver que es como una acción detenida el lugar, porque incluso al menos la última vez que fui, habían elementos que habían quedado ahí adentro de las casas, como cuando uno se va de la casa y va al kiosco a la esquina y vuelve, no como cuando uno realmente deja su casa de forma definitiva. Entonces lo que yo
intenté hacer desde hace, ya perdí la cuenta cuántos años, desde ese momento probablemente, es retomar ese presente detenido. Es un presente obviamente totalmente distópico en un punto, porque tomé un camino como si nunca hubiera pasado, como si ese pueblo se hubiera desarrollado con cierta normalidad, y probablemente de forma bastante irrespetuosa para la gente que vivía ahí, me lo apropié. Así que desarrollé ahí toda una serie de lugares que yo conozco, que tengo en mi cabeza, que sé dónde está cada lugar, cada comercio, en mi cabeza yo sé dónde está en el pueblo, y a partir de ahí es que armé un poquito el mapa. Y lo elijo básicamente porque a mí me parecía que la ciudad es un escenario que se toma por default, para los que vivimos en la ciudad, perdón. Es como una historia, como yo vivo en la ciudad, tiene que ocurrir en lo que conozco en el día a día, y la ciudad tiene un ruido que para mí interfiere mucho con los personajes y con el habla de los personajes y con lo que les va pasando. No es es casi un personaje más la ciudad para mí. Yo quería restarle eso para que quedara mucho más expuesta la carne del personaje que a mí me interesaba. Entonces sentía eso, que hacían mucho, que tenían una presencia mucho más fuerte si yo restaba el personaje de la ciudad. Por eso tomo este lugar, y que además es un lugar donde el silencio tiene un peso extra. Pensando en esto que decías, hay algo en tu novela que es es una condición de posibilidad que para que suceda en un pueblo, porque uno tendría a pensar que una señora nueva que va a reemplazar a otra, podríamos pensarlo como una de las hipótesis, en una ciudad eso no podría darse. Eso... No sé. ¿No crees que al revés, que una ciudad te vuelve muchísimo más anónimo que un pueblo? Puede ser, pero cuando la leía pensaba lo contrario. Estaba pensando como que yo me lo pregunté, claro. No te lo estoy invalidando, yo me lo pregunté. Yo creo que uno es mucho más anónimo en la ciudad que en el pueblo, aún en un pueblo fantasma. Pero la cuestión geográfica, en donde vos traes a una mujer y estaban ellos dos, el perro y el campo. Sí. ¿Sentís que la novela nace a partir de esa posibilidad del vacío, o cómo crees que el escenario influyó en la construcción de esos personajes y de esa trama? Sí, en ese punto sí estoy de acuerdo, y ahí retomo algo que decía Lucía, que es la cuestión de la asfixia. Eso sí solo se puede dar en ese ambiente, y ahí creo que no hubiera funcionado en la ciudad ese ambiente, sobre todo ese ambiente entre ellos, no ambiente físico ya. Bien. Bueno, pasando ya a otro bloque, podríamos pensar que son 3 textos que hablan sobre el amor, y es un tema que hoy por hoy está en discusión, o sí, las formas del amor, y hay una intención de repensar todos los textos que hemos leído y los clásicos que hablan del amor, y en ese sentido nos preguntábamos con Lucía cuál fue el desafío o cómo es escribir una novela de amor en nuestro tiempo. Si eso se les planteó al momento de la escritura, si lo habían pensado de esa manera. También por ahí volvemos un poco a la idea de la incorrección política, si eso apareció. No sé quién quiere arrancar a hablar. Yo no quería escribir una novela de amor. Nunca he querido escribir sobre el amor. Escribo constantemente sobre el amor, pero no es algo que yo quiera, es algo que viene necesariamente. Sí que quería escribir sobre la compulsión, sobre la obsesión, sobre la sexualidad. En realidad es un libro sobre una lectora que se obsesiona con sus libros, que también es alcohólica, otro punto en común también, ¿no? Claro, o sea, hay una obsesión con la bebida, y que parece que esos paraísos artificiales, ¿no?, los que una llega con la bebida, intenta equipararlos a los paraísos artificiales de la lectura, y a algo que también es un paraíso muy artificial, que es el del enamoramiento, o a la española el encoñamiento, ¿no? Entonces, más que una novela sobre amor, yo creo que es una novela sobre sexo, y sobre cómo esos lugares a los que accede por su obsesión obsesiva con el sexo, que es la misma obsesión obsesiva con la lectura y con el alcohol, etcétera,
le hace a veces creer que está enamorada, ¿no? Pero yo creo que cuando, quizá esta es una de las, no sé si es una incorrección o qué, pero sí algo que me preocupa, el hecho de que se hable de relaciones no tiene por qué tener que ver con que se hable de amor. Y quizá muchas veces, y esto ya es una pregunta que lanzo a ver qué os parece, quizá muchas veces, sobre todo creo que nos pasa a las mujeres, ¿no? Cuando escribimos sobre sexo o sobre relaciones se etiqueta, ¿no? Pues esa novela romántica, ¿no? Yo, por ejemplo, la única que considere yo verdaderamente novela que haya escrito, El funeral de Lolita, hay una situación de abuso. Esa novela se tradujo al italiano, me la publicaron en Italia y estaba en todas las secciones de novela romántica y era un abuso a una menor y digo, ¿qué coño hace una novela en la que, pero precisamente porque hay una relación, porque lo ha escrito una mujer y porque se debate sobre el amor y sobre el sexo, lo etiquetan de novela romántica, ¿no? Entonces, claro, a mí me cuesta mucho pensar que yo escribo sobre amor. Súper interesante. Bueno, sí, tenés razón que pasa eso igual, en todos lados del mundo. Lamentablemente sigue pasando eso. Pero, bueno, es que yo tampoco, digamos, yo hice un personaje y después lo que me pasa a mí cuando escribo es que, bueno, siempre tengo una idea y después termino haciendo otra, ¿no? Como nunca es lo que uno quiere. Y le quería dar lo que dije al principio, como un montón de capas a este personaje. Como fue años tratando de lograr eso, ¿no? Y que no sea solo una mujer que se enamora o que se obsesiona, sino que, bueno, construirlo en un montón de otras capas. Entonces para mí el amor ahí es como, bueno, el amor, qué sé yo, una cosa más. No creo que sea lo que cruza la novela ni a palos. De hecho tampoco creo que importe que sea una mujer. Me parece, en términos de pensarlo en feminismo, sí, me parece que es interesante que una persona, lograr un personaje que es una persona que tiene un montón de capas y le pasan un montón de cosas y tiene como un montón de inseguridades y un montón de agujeros, como muchas personas, la mayoría. Pero digo, bueno, el amor es la búsqueda yo no digo del amor, ¿no? Del cariño en general. Sí es algo que atraviesa la novela, ni en pedo fue como una intención. Creo que el personaje fue creciendo y es extremo. Es muy divertido escribir un personaje así porque me deja jugar con los extremos. Es muy parecido a tu personaje en un punto porque sí viven los excesos. Pero en el exceso, no solo en el exceso de la angustia también, ¿no? En el exceso de pasarla bien y mal y no tener como días planchados. Y cuando tiene días planchados, algo está mal, ¿no? Es como una neurosis extrema. Entonces el amor, bueno, es algo que sí, pero no creo que sea ni a palos el eje o intente que no sea el eje central de mi libro. Igual entiendo que muchos me preguntan de eso, pero es como el humor, al final no era una intención. Sí, o podemos pensar también que quizás las novelas de amor del siglo XXI van por este cruce, no son solo... Ojalá, ¿no? Que vayan podemos tener esa hipótesis quizás, no sé. Porque si no seríamos bestseller que venden en el supermercado y compran las señoras. Yo en mi caso sí quería escribir una novela de amor. Pero yo quería eso, entonces no me salió, perdón. Pero porque yo intento en general, en cada nuevo texto, desafiarme a mí mismo. Me impongo como, bueno, esto no me salió nunca, a ver si ahora me sale. La primera novela es una novela que se llama Jauría, es una novela bastante dura, es un género negro, y son personajes muy secos, muy cortos y violentos. La segunda novela es un personaje que escapa permanentemente, muy infantilizada, que concibe el amor de una manera por demás infantilizada también, caprichosa. Entonces yo necesitaba probar a ver si me salía, si me animaba a lo cursi, jugar con ese límite, que es algo que, si sobre la mujer pesan un montón de premisas,
el hombre no puede ser cursi, o no puede hablar de amor sin ser cursi. En un punto, bueno, sí, cursi, ¿qué querés que haga? Estoy hablando de amor, no estoy hablando de qué sé yo, de violencia, justamente. Entonces quise animarme a ver qué pasaba si me metía con ese tema, si me iba a sentir cómodo, si me iba a animar. Hay palabras que a veces cuesta poner en el texto. Uno no puede poner cada 3 líneas la palabra amor porque empieza a perder peso, hay que dosificar ese tipo de cuestiones. Y me interesaba jugar a eso, a ver cuánto podía ir ahí sin empalagarme. Eso fue lo que a mí me interesaba hacer. Entonces sí, para mí es una novela deliberadamente de amor, un amor distinto obviamente, un amor que tiene su dosis de anormalidad porque no sabemos si es efectivamente la mujer de él o no, con lo cual es un amor que lo está trasladando a una persona que quizás sea, quizás no, pero en ese sentido sí lo era. Y a mí me quedó rebotando que lo nombraron ustedes en la introducción y ya me había rebotado cuando leí el libro de Luna, de Morir de amor. Y que es muy interesante pensarlo en su sentido más literal. Morir de amor. ¿Se puede morir de amor? Es posible, porque uno dice, me muero de calor. Y te puedes morir de calor. Me muero de sed. Bueno, sí, te podés morir de sed. Y así sucesivamente. Incluso morir de tristeza. Es un poco metafórico, pero también es literal. Hay gente que muere. Bueno, de amor podemos morir. Entonces también quería ir por ese lado, a ver. Y creo que yo intenté ver si mi personaje en un punto podía morir de amor. Y uno va viendo, por ejemplo, se rompe la cuestión de tiempo en la novela. Bueno, eso es una muerte, es una forma de morir. Hay una pérdida de la propia identidad. Eso también es una forma de morir. Entonces, bueno, un poco me cayó recién con estas lecturas la idea de morir de amor y recién ahí lo vinculé. Pero quizás eso es lo que intenté sin darme cuenta. Bueno, muchas gracias. Seguimos con el último bloque. Bueno, al final lo que creíamos no era, ¿no? Ahora vamos a corrernos un poquito de las fábulas, de los textos propiamente dichos, y vamos a ir a una pregunta más quizás de chisme o chismosa, por decir de alguna manera. También nos interesaba preguntarles como escritores y escritoras acerca del momento de la escritura. Es decir, ¿cuándo escriben? ¿A qué les sacan tiempo para escribir? ¿Viven de la escritura? ¿Dónde? ¿Dónde escriben? ¿A qué hora del día? ¿En la computadora? ¿Escriben manuscrito? ¿Van por la calle y van pensando ideas? A mí son preguntas que me desvelan, ¿no? ¿Cuándo escribimos? ¿Qué decisiones toman para escribir? ¿No? ¿Qué resignan? ¿Qué no resignan? No porque haya una idea romántica sobre el acto de escribir, pero lleva tiempo, lleva espacio, lleva dinero también en un punto. Entonces, bueno, esta preguntita así como se las tiro así, se las tiramos, me hago cargo con vos, yo te cargo vos también, la pensamos juntas. Bueno, esto. Depende. No sé, no tengo ni idea de cuándo escribo. Muchas veces viene el tiempo, no lo he decidido yo, es decir, a lo mejor viene cuando he acostado a mi hijo y esa noche no estoy jodidamente cansada de un día de trabajo y digo, ahora es el momento, ¿no? Suele ser por la noche, eso sí. También solía ser con mucho alcohol. Pero hace 9 meses dejé de beber y ahora la dinámica ha cambiado, sigue siendo por la noche, pero en vez de beber lo que hago es bailar techno. O sea, necesito como, eso sí es verdad, necesito como un estímulo físico duro. Necesito algo que me active, necesito tener taquicardia casi para escribir, porque cuando de repente me siento taquicárdica o en aquel entonces bebida o después de masturbarme, o después de bailar, o después de haber salido incluso a caminar, ¿no? Si esa noche estoy separada, entonces si esa noche no tengo niño, pues salgo a caminar y cuando ya estoy cansada vuelvo a casa y me siento y escribo, ¿no? Después de un esfuerzo físico, la escritura me va calmando y voy encontrando un estado nuevo al que no hubiese podido acceder si no hubiese hecho algo malo. Cuando lees a posteriori, ¿la reconoces?
reconoces propia, la reconoces como de... Además el micrófono, porque está buena y no te escucho por allá. Le preguntaba una vez que lee ese material, ya más fría, ya en otra, siendo otra quizás, si la reconoce como propia o le cuesta eso. Sí que hay algo evidentemente mío, ¿no? Que te reconoces tu voz, pero también hay algo extranjero. Antes hablaba, ¿no? También de esa cosa de ser otra, etcétera, que esto evidentemente el estado alcohólico me daba una otredad muy potente, pero sí que hay un hilo del que puedo tirar, ¿no? Pero también ser otra te permite corregirte y ser un poco cabrona con esa otra a la que puedes corregir y con la que puedes ser menos paternalista o menos... bueno, sí, puedes ser una cabrona contigo misma si hay una distancia entre lo que escribiste anoche. Por eso yo utilizo sobre todo las noches para escribir y los días para corregir. Sí. Yo soy súper desordenada para escribir también, pero me pasa que cuando he intentado escribir o borracha o drogado, qué sé yo, como, bueno, llegás 3 de la mañana, decís, wow, tengo una red, y me parece que es una genialidad. Al otro día creo, tipo, como diciendo, ay, creo que escribí una genialidad, y leo y es como, tipo, es como, sos imbécil, como, entonces yo creo que eso lo aprendí con el tiempo, que es como el peor estado para escribir. Es verdad que te permite ser mala, capaz sí hay una idea. Sí me sirve ponerle una cosa que tiene relación, que lo aprendí me lo dijo una escritora y me sirve. Yo sueño mucho, entonces anotar algunos sueños, mismo tener un cuaderno al lado de la cama, sí me permite como tirar de ese hilo que decís vos. Por sobre todo cuando estoy en un texto y no encuentro por dónde seguir o qué pasar, qué sé yo, me parece que hay algo inconsciente que sucede, eso es maravilloso, que uno no lo puede manejar y que hasta puede suceder como, capaz, no sé, no es que soñás literalmente una escena, pero sí soñás que tenés algo que ver. A mí me pasa que cuando yo estoy escribiendo, aunque esté acá sentada, o igual que, digamos, estoy todo el tiempo pensando, escribiendo, aunque no escriba. Yo sé que Fer va a decir que soy una vaga porque no me quiero sentar, porque ya lo hemos discutido esto, como que no me quiero sentar. Es verdad que me da bastante pereza sentarme a escribir, pero sí, cuando me siento a escribir necesito, obviamente, apagar el celular, no mirar nada, hacerme un mate. Me encantaría poder escribir borracha, pero yo sigo tomando un montón, pero no me sale escribir borracha. Sí, bueno, como, y sí, no mirar nada, y capaz, no sé, me pasó, yo estoy en un momento de corrección ahora, pero hace 2 semanas quise volver a escribir un capítulo entero, y bueno, escribía, qué sé yo, y llegué a un momento en donde no sabía cómo se una cosa, y estuve creo que media hora entre que me hacía mate, volví, no hacía nada, tipo pensaba, hasta que pensé algo y dije, es esto, y lo escribí. Y la verdad que ese capítulo, esa pequeña oración, es como totalmente constitutiva hasta de todo el texto. Entonces dije, wow, tuve que estar media hora mirando la ventana, volviendo haciendo nada, tomando un mate, así, para poder pensar esto. Ese es el oficio, que igual lo hago, me gustaría como hacerlo todo el tiempo, después me da paja porque es mejor ver Netflix y todo eso, pero bueno, estoy siempre así, entre ver Netflix, leer un libro, emborracharme o escribir. Bueno, esa más o menos es mi vida. Pero bueno. Yo que pensaba que me ibas a decir que te levantabas a las 7 de la mañana. Yo nunca me levanto a las 7 de la mañana, en ningún universo, ni para escribir, ni para vivir, ni para trabajar, ni para nada. Yo sí soy bastante estructuradito para eso. Sí. Yo necesito sí o sí escribir, y como tengo 2 hijos, como trabajo demasiadas horas, etcétera, si no me obligo a escribir, no hay cuándo. Entonces cuando veo que el texto no crece, ya pasó una semana y no tiré una sola línea, ya soy un peligro andante. Entonces necesito hacerlo y me he llegado a poner la alarma 2 horas antes de que se levanten mis hijos para ir al colegio. Ahora la cara que te pone Raquel.
No, es que no me queda otra. Yo sabía, Fer, que vos te encerrabas, que empezabas a gritar en tu casa, yo sabía todo eso. Me pongo la alarma si es necesario a las 5 de la mañana y hasta las 7 que se despiertan mis hijos, son 2 horas, que además digo, si me desperté, si soy tan pelotudo para estar despierto hasta ahora, mirá si me voy a poner a hacer otra cosa. Entonces eso me obliga a escribir, soy hijo del rigor. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero Valentina les va a hacer otra preguntita y ya vamos cerrando. Bueno, para cerrar, nos gustaría que cada uno de ustedes nos dé una recomendación de un libro, algo que ustedes consideren que es una narración del deseo, pensándolo en el marco de esta mesa, y que sea un libro, no uno que ya conozcamos o que ya tengamos en la lista de pendientes, que nos acerquen a alguna joyita. Bueno, a lo mejor ya lo conocéis todos, ¿no? Pero así de joyita, que creo que se está reeditando ahora, porque llevaba muchos años como que, bueno, un poco descatalogado. Primavera sombría, de Unica Surn, una autora surrealista alemana que luego vivió en París. Era pareja de Hans Bellmer, que es otro surrealista que hacía esculturas muy creepy de cuerpos de mujeres como atados y demás, y hacía muñecas de tela basadas en el cuerpo desnudo de Unica Thurn, y ella como que quería dejar a ese hombre y entonces se suicidó, prácticamente le miró y le dijo chao y se tiró por la ventana, y luego él hizo que cuando él muriera les enterraran juntos, es decir, ella se tiró por la ventana para separarse de él y él la ha puesto en la eternidad con ella, ¿no? En un cementerio de París. Bueno, la cuestión es que, aparte de esa historia, un poco para ver también las turbulencias de su escritura, ella tiene este libro que se llama La Primavera Sombría, que es de una niña que sufre una violación por parte de su hermano, y bueno, y a partir de ahí pues pasan cosas. Hay una... ¿Sí? Creo que originalmente está en Seix Barral, pero creo que ahora, al menos en España, lo edita Pepitas de Calabaza, que es una editorial independiente, y no sé aquí dónde pueda conseguirse. Sé que hay versiones pirata online de fácil descarga. Y merece la pena leerlo, sobre todo por las metáforas que utiliza para el sexo, porque a pesar de haber violencia hay también mucho deseo, porque ella está descubriendo, al mismo tiempo que la molestan, que la perturban, que la violan, ¿no? Ella descubre también su sexualidad, entonces no entiende cómo algo que puede ser tan placentero también puede ser tan doloroso. Hay metáforas tipo al pene del hermano lo llama cuchillo, a todos los penes los llama cuchillos, entonces es como violento y al mismo tiempo una se sorprende también, ¿no? No sabe, esto que decíamos, ¿no? De que una no sabe cuándo va a venir el deseo de la lectora, ¿no? Puede sentir hasta deseo viendo algo tan desagradable, ¿no? Y te pone contra la pared, ¿no? Esta autora. Y lo recomiendo mucho por eso, ¿no? Por la cantidad de metáforas extrañas que utiliza. Es una autora surrealista, entonces pues hay mucho surrealismo, hay muchos sueños. Aquí se ha hablado de los sueños, ¿no? Hay mucho sueño y es interesante también porque hay escenas muy creepy con zoofilia y con violencia física en la familia, que a pesar de todo hacen que sea un libro profundamente lírico y bello. Y yo creo que aquí una de las características también de las lecturas que he hecho de vuestros libros es también el uso del lirismo, ¿no? Cómo las frases también están construidas desde una manera muy reposada y lírica, y quizá a partir de ahí se pueda conectar, ¿no? Yo voy a recomendar un libro que no sé si está en la feria de acá en la FED, ojalá que sí. Un libro de, creo, reeditora Oyenden, no sé si está en la editorial, es una editorial entrerriana. El libro es de Tuki Carbonell, no sé si la conocen, El tan deseado rostro. ¿Lo leyeron? Bien. El tan deseado rostro. Es una novela que se editó en el 80 y pico, ella ganó el Fray Mocho, que es un premio importante de la provincia, y ahora Oyenden lo reeditó. Tuki tiene casi 90 años, está viva, así que está bueno leer autores que todavía estén vivos, y es increíble, para mí es una joya.
tiene como 3 partes, es muy interesante para los que escriben, y aunque no escribas también es interesante. No voy a spoilear nada si cuento esto, digamos como que el libro tiene 4 partes. Empieza diciendo, bueno, una escritora muy famosa de provincia fallece y va a una editora a buscar en su casa, a ver algún manuscrito, algo, a ver si encuentra para reeditarlo, qué sé yo, ¿viste? Porque falleció y porque qué sé yo. Encuentra un manuscrito de 3 personas, que no se 3 personajes distintos, 3 voces distintas, que no se saben si lo escribió la propia autora que falleció o si son discípulos de ella y ella tenía estos manuscritos, que tienen nombres distintos. Entonces, como la editorial no sabe qué hacer, replican estos 3 escritos distintos. Y yo lo que todo el tiempo me preguntaba, que después logré, digamos, llamarla a Tuki porque me moría de intriga, es ¿cuánto tiempo hizo para crear estas 3 voces, pero como si fueran 3 novelas distintas, que al final están hiladas entre sí, digamos, porque son como alumnos de esta mina de alguna manera? Entonces está todo el tiempo, lo que pasa es el deseo de escribir, el deseo de leer en un pueblo, ¿no? En un lugar que se nota que es un pueblo, entonces no tienen acceso. Son mujeres, la mayoría, fue hace muchos años, entonces hay una cosa de juzgar, ¿no? De la mujer que se casa y tiene que escribir a escondidas de un marido, porque no se puede escribir si sos esposa, ¿no? Hay una que, bueno, también está el deseo en cuanto a también pasa algo, ¿no? Como si hay una que dice como que si garcha no podría, o si está teniendo sexo con un tipo, como que se le va la libido para la escritura, entonces quiere estar impoluta y dice que mejor, ¿entendés?, tener esa libido para escribir. Bueno, es maravilloso el libro, como que no lo puedes dejar decir. Aparte todo el tiempo yo decía, ¿esto es verdad? Como, entonces, ¿qué pasó acá? Es increíble. El tan deseado rostro, de Tuki Carbonell, es la autora, y lo reeditó Ocean Den. Es la autora. Listo, 10 segundos. Ya está. Recomienda a Fer y cerramos. Es muy buena vendedora, a mí ya me... Porque tengo una librería También, claro. Salvaje Federal, decí dónde queda y todo ahora. Así que yo se lo compré y tiene un efecto interesante además, que son 3 novelas que uno las lee a posteriori, y además el libro en sí está recobrado, entonces uno termina leyendo todo como un libro recuperado tiempo después y desde otra perspectiva, así que es doble el efecto que tiene. Yo recomiendo una que a mí me sorprendió que me gustara tanto porque son microrrelatos. Yo no soy lector de microrrelatos, no es un género que particularmente me interese, porque no... Prejuicio, obviamente, voy a generalizar y bla, 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 bla. Pero en líneas generales lo que suele pasar con los microrrelatos es que no profundiza demasiado por su propia extensión. Acá son todos se llama Esto es el amor, creo que se llama, algo así, de Regis Joffret, que lo tiene acá de Dalus. Y lo que hace son relatos de una página, casi siempre sobre parejas. Y uno empieza a ver que muchas veces es la misma pareja que va evolucionando y una historia está de alguna manera conectada con la siguiente y se va enrareciendo cada vez más y cada vez más. Y los tonos son muy extraños y uno no sabe muy bien a veces quién es el que relata, desde qué lugar. Y es como cada microrelato se puede leer por sí solo, pero si los lees todos juntos tienen un efecto interesantísimo. Bueno, repetir el título, sí, porque la gente se olvida. ¿Vale? El amor es eso. Regis Joffret, editorial de Dalus. No sé qué están de eso. Bueno, gracias por las recomendaciones, gracias por compartir esta charla, gracias a todos por estar acá, nuevamente a las editoriales por convocarnos para moderar esta charla. Y bueno, cerramos aplaudiendo a los autores. Querían cantar por acá, esa.